Queridos hermanos y hermanas, una vez más pues tenemos esta dicha, esta gracia, esta oportunidad de compartir la palabra. Vemos que la palabra de Dios nos fortalece, esperanza, es fuerza para cada uno de nosotros, es alimento. Y en este momento estamos participando en la mesa de la palabra. Y la palabra de Dios siempre nos interpela. La palabra de Dios siempre nos interpela, o sea, nos presenta como un espejo y nos hace ver nuestra realidad, nos hace ver tal y como somos, con nuestras debilidades, también con nuestras fortalezas. Pues bien, queridos hermanos, quisiera comenzar la reflexión pues con una petición, pidiéndole a Dios, pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de ser manso, humilde como Él es. Y esa es la petición pues que tenemos que hacerle a Dios en esta tarde, en este domingo. Ser manso, humilde y humildes como Jesús. O sea, la mansedumbre y la humildad, pedírsela en este día al Señor. ¿Y por qué pedirle esta gracia de la humildad, esta gracia de la mansedumbre? Precisamente porque a veces en nuestro actuar, en nuestro caminar, pues somos fieras, no actuamos cristianamente, no actuamos santamente, sino que somos fieras. Nos creemos autosuficientes, nos creemos a veces por encima de los demás, tenemos como aire de superioridad. Y eso no fue lo que hizo Cristo. Si somos seguidores de Cristo, debemos vernos todos iguales en dignidad, iguales como hijos de Dios. Así debemos vernos cada uno, iguales en dignidad. Pues también la liturgia de la palabra en común tiene esa invitación a la humildad. En la primera lectura de la profecía de Zacarías nos encontramos con el anuncio esperanzador de Zacarías al pueblo: vendrá el Señor y vendrá en toda su humildad. Incluso nos dice cómo vendrá el Señor: en una cabalgadura humilde, o sea, en un borrico o en un asno, así vendrá. Recordemos que esa es la cabalgadura de los más pobres, de los humildes, de los pequeños. Los jefes, los guerreros, utilizaban otra cabalgadura, era el caballo, que significaba el vigor, la fortaleza. Sin embargo, como viene el Señor a salvar, a traerle esperanza al pueblo en toda su humildad, toda su humildad. Entonces así revela esta primera lectura al Señor como aquel que viene en toda su humildad. Y si el Señor se manifiesta en la humildad, ¿cómo debemos manifestarnos nosotros? ¿Cómo debemos proceder nosotros? ¿Cómo debemos caminar nosotros? En toda humildad. Y la humildad es lo que nos asemeja cada vez más a Cristo. El que no es humilde dista de Dios, se aleja de Dios, ya que la humildad es la virtud de los cristianos. Y en el humilde siempre debemos encontrar la presencia del Señor. En el arrogante, ahí no vamos a encontrar la presencia del Señor. En el altanero, en el que se crea autosuficiente, no vamos a encontrar la presencia del Señor. La presencia del Señor la encontramos en los humildes, en los humildes. ¿Y por qué encontramos en ellos la presencia de Dios? Porque estos se abandonan a la providencia de Dios, a la acción de Dios, y creen plenamente en Dios. Podríamos pasar al texto evangélico que se ha proclamado. Tiene tres partes el Evangelio. La primera parte es la oración con la que inicia Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a
a los humildes, a los pequeños, a los excluidos, a los marginados. ¿De cuáles cosas habla Jesús aquí? Nada más dice cosas, porque ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Cuáles cosas? Los misterios del Señor. ¿Y cómo se ha manifestado el Señor? Haciendo obras grandes, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo curaciones, liberando al ser humano de toda opresión, de toda esclavitud. Así se ha manifestado el Señor. Y estas cosas no las entienden ¿quiénes? Los sabios y entendidos. No entienden el misterio de Dios, no entienden cómo Dios se ha querido manifestar, no entienden cómo Dios se ha revelado en la humildad, en la sencillez. Y por eso Jesús da gracia. No es que Él excluya a los sabios, a los entendidos, pero sí Jesús amonesta a aquellos que se creen más grandes que los demás, aquellos que tienen aire de superioridad, aquellos que tienen aire de grandeza, aquellos que se creen autosuficientes. El Señor los amonesta, porque esas cualidades o esos elementos en nada se asemejan a Él, en nada se asemejan a Él. Nadie que quiera pisotear a los demás se asemeja a Cristo. Nadie que humille a los demás se asemeja a Cristo. Entonces por eso Jesús da gracias, porque los sabios y entendidos. Ahora, ¿y quiénes son los sabios y entendidos? Bíblicamente son aquellos dirigentes del pueblo que dirigen grupos religiosos, escribas, fariseos, saduceos, y estos se creen intocables, se creen superiores que los demás, se creen, pues tienen un aire de grandeza, se creen autosuficientes. Y Jesús los amonesta por esas actitudes que en nada se asemeja a Dios, que en nada les acerca a Dios. El arrogante en nada se acerca a Dios, porque su arrogancia es tan grande que crea un abismo entre Dios y Él, entre Dios y Él. Y esa es la realidad, pues, que Jesús reprende, que Jesús amonesta aquí en esta primera parte del Evangelio. Entonces Jesús da gracias porque sabios y entendidos no comprenden, no entienden el misterio de Dios. En cambio, esa acción de gracias vincula a quienes, a los humildes, a los pequeños. ¿Y quiénes son los humildes? Los que son capaces de reconocer en la sencillez la presencia, el actuar de Dios, la obra de Dios, el proyecto de Dios, las maravillas de Dios. Y Jesús da gracia por ellos. Pero también estos pequeños son los excluidos, los marginados, aquellos que se le ha privado de su derecho, aquellos a quienes se le ha quitado la dignidad. ¿Y qué hace Jesús? Le da dignidad, le da realce, les hace sentir que son personas con derechos, con dignidad, con dignidad. Entonces, estos pequeños se han abierto a la voluntad de Dios, se han abierto al proyecto de Dios, han creído firmemente en Dios, ponen toda su confianza en Dios. Y no solo eso, sino que también se han adherido al proyecto de Dios, al plan de salvación de Dios. Segunda parte de este Evangelio, dice Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Podríamos pensar en aquel pueblo fatigado, agobiado de tantas imposiciones, leyes, normas, de tantas injusticias, de tanta opresión, de tanta esclavitud. Pero no podemos pensar solamente en aquel pueblo bíblico que tanto padeció, que tanto sufrió. Pensemos también en cada uno de nosotros que padecemos, que sufrimos, que somos excluidos, que somos marginados en ocasiones. Y esa es la invitación. O sea, que Jesús no solo invitaba al pueblo de aquel tiempo, también nos invita hoy a cada uno de nosotros que experimentamos el cansancio, la fatiga, el agobio, el peso de las injusticias. También nosotros hemos experimentado el cansancio, también nosotros experimentamos el agobio. Ahora, ¿a dónde vamos en esos momentos
de cansancio o de agobio, el Señor nos dice a dónde tenemos que ir: a Él, a Él. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Esa es la invitación que Jesús nos hace: venir a Él, ir a Él. Pero tenemos que ser realistas y preguntarnos: ¿a dónde voy en mis cansancios, en mis agobios? ¿Acudo yo a Dios? ¿Acudo yo al Señor? ¿Acepto la invitación del Señor? ¿O acudo quizás al alcohol, a las drogas? ¿En qué me refugio? ¿Me refugio yo en los brazos del Señor? ¿Me refugio yo en el consuelo y en el amor del Señor? ¿O a quién acudo en esos momentos de agobio? Y recordemos que solo el Señor puede darnos esperanza, fortaleza en nuestros cansancios, en nuestros agobios, en nuestras debilidades. Solamente Él puede despertar la esperanza que muchas veces se muere en nosotros a causa de las injusticias que experimentamos, a causa de la opresión, de las realidades, de las vicisitudes a las que a diario nos vamos enfrentando. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les aliviaré. La tercera parte del Evangelio es la más importante: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La gran lección de Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre son virtudes propias de un cristiano. ¿Quieres asemejarte a Cristo? Abraza la humildad, abraza la sencillez. ¿Quieres asemejar tu vida a Cristo? Abraza la humildad, abraza la sencillez. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos humildes? ¿Somos sencillos? ¿O qué somos nosotros? ¿Ponderamos de lo que somos y tenemos? ¿Qué hacemos nosotros? Hemos abrazado esas virtudes de la humildad y la sencillez. Recuerden que la vida del humilde, del sencillo, habla siempre de Cristo, da testimonio de Cristo. Y a veces queremos encontrarnos con el Señor, queremos descubrir al Señor, pero ¿dónde lo buscamos? A veces lo buscamos en la pomposidad, en el bullicio, en las cosas grandes. Y no, el Señor siempre se revela en la humildad, en la sencillez. Ahí se manifiesta siempre el Señor. Recuerdo aquí al profeta Elías, un profeta que sufrió muchísimo en su ministerio, un profeta que incluso en un momento estuvo perdido a causa de los rechazos y persecuciones que contra él se desataron. Se fue a una cueva a morirse, y allí creyó encontrar a Dios en el trueno, en el fuego, pero en nada de eso estaba la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? En una brisa leve, en una brisa que casi ni se percibía, y ahí estaba la presencia del Señor, en esa sencillez, en esa brisa sencilla, en esa brisa humilde. Ahí estaba la presencia del Señor. Ojalá y que también nosotros aprendamos a descubrir al Señor en la humildad, en la sencillez. Pero ¿cómo los demás van a descubrir al Señor si toda nuestra vida es arrogancia, prepotencia? Ahí no van a encontrar los demás al Señor. Y ahí no estoy siendo testigo ni testimonio del Señor. Seamos humildes, seamos sencillos, como Cristo lo fue. Que Dios sea bendito. Amén.